Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Bueno, ayer domingo en la Foundrome volvió Juan Ayuso a dar una exhibición para alzarse con su primer triunfo en 2025, su quinta temporada ya en las filas del UAE Team Emirates. Y el español lo hizo a lo grande, en la clásica francesa, unas clásicas que tan bien se le dan. A 40 kilómetros de meta lanzaba su ataque, se marchó en solitario en el ascenso de la Gran Limité y inició una crono desde la distancia contra un gran rival de prestigio como es Matías Esquelmós. El danés, después de muchos kilómetros de persecución, sacó finalmente la bandera blanca ante ese dominio de Juan Ayuso que en ningún momento dio muestras de flaqueza. Grandes virtudes, un nivel altísimo y que ayer le permitieron cruzar la línea de meta en solitario, saboreando una victoria importante para él en su fin de semana de estreno y, sobre todo, lo más importante, mirando hacia el Giro de Italia. Para muchos, Juan Ayuso ha llegado el momento de que sea el gran favorito de ganarlo. Ya sabéis la fe que hemos tenido nosotros siempre desde el primer día en Ayuso, que ayer se desquitó a lo grande de cualquier duda que hubiera sobre su nivel encima de la bicicleta. Nivel altísimo, victoria de prestigio y que además lo hizo en un terreno que no es la altísima montaña. Ya lo ha hecho alguna vez más, pero como pocos ciclistas pueden hacer hoy en día, atacando 40 kilómetros de meta. Muy pocos. De hecho, hay uno que lo domina a la perfección y domina de forma impresionante. Pero insisto, pocos más que Pogačar pueden hacer lo que hizo Juan Ayuso ayer. Que sí, que lo hemos hablado muchas veces, que quizá está en el equipo equivocado para poder desarrollarse o no, para luchar por grandes vueltas, el vueltómano que muchos creen que, yo entre ellos, ¿no? Me incluyo, que tienen sus piernas para luchar por grandes vueltas. Bueno, eso ya llegará. Pero de momento lo que era importante es que Juan Ayuso dominara encima de la bicicleta y empezara ganando. Y sobre todo ganando confianza para lo que está por venir, una temporada apasionante. Empieza una semana más, Escapa Podcast. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? Bueno, pues el ascenso de esta semana para Derek G, después de aquel Giro de Italia 2023 que lo situó, prácticamente lo habíamos comentado, habíamos hablado de él. Ya sabes, es un ciclista que a nosotros nos gusta bastante y que en la O Gran Camino ha dominado a sus 27 años. Sin duda se ha coronado en su estreno también como Ayuso. En la temporada 2025, Guy se proclamaba campeón de Gran Camino, lo que supone la primera general de su palmarés, éxito que acompañó con el triunfo parcial de la crono en la tercera etapa. Ayer domingo, en la quinta, sobrevivió, entre comillas, a los caminos de tierra preparados en la Gran Camino para hacerse con el título por delante de Pingazzoli. Sabéis que este ciclista buenísimo del Polti Visit Malta, del equipo de los Contador, y de Magnus Cornielsen de 1X, que por tercera ocasión en esta ronda gallega arrasó al sprint. 3 victorias de etapa para el buenísimo de Magnus Cornielsen. Me alegro mucho que Gran Camino haya salido bien, sobre todo especialmente por la climatología, porque ya sabemos que hay en Galicia, mes de febrero, bueno, pues siempre sufrimos, ¿no? A estas alturas. Y es verdad que quizá pues no ha tenido un gran cartel como quizá otros años, pero la carrera ha funcionado, gran organización y me alegro mucho por la buena gente que está detrás de la prueba. Y el descenso, es que parece mentira, pero ha vuelto a pasar. Después lo comentamos en la tertulia, pero con el recuerdo muy reciente, comentamos aquí de lo sucedido en la Vuelta en Algarve, otro fallo de indicación en los metros finales, concretamente a 500 de meta, fue clave en el desenlace de la Faun Ardeche, la clásica francesa, en la que 3 españoles, Enric Mas, Javier Romo y Juan Ayuso, estaban en el reducido grupo final que se iba a jugar la victoria. De hecho, da la sensación que los dos Movistar son los que se equivocan y a partir de aquí provocan que el resto lo sigan. Concretamente, el primero de ellos, Enric Mas, insisto, era el que estaba encabezando el grupo
y en una rotonda siguió la estela de las motos, la errónea precisamente, las motos ya se retiraban y al del Movistar le siguieron los que iban a su rueda, que eran precisamente Magnulti, Ayuso, Javier Romo, y todos se quedaron sin opciones de triunfo. El que sí tomó el camino correcto fue el francés Romain Grégoire, que también estuvo recientemente en Algarve, tenía la lección aprendida posiblemente, ya el año pasado en esta prueba lo hizo muy bien y se llevó la victoria. Recordemos que en Algarve aquel día se dio la etapa por nula. Esta vez se ha decidido que no sea así porque se entiende que estaba bien señalizado y que ha sido un error, en este caso, de los ciclistas que se fueron por la parte errónea de la carretera. Después acabamos de discutir si se tenía que dar o no la victoria a Grégoire. En cualquier caso, por poner unas declaraciones importantes, ¿no?, de Adam Hansen, el jefe de la patronal de ciclistas, que se pronunció justo ayer domingo, el día siguiente, en redes sociales sobre lo que él considera otro error por parte de la organización que desemboca en un final de carrera peligroso. Le manda la pelota directamente a la UCI, ¿no?, para que cambie algunas reglas. Las propuestas de Hansen son no motos cerca del pelotón, siempre lo dice, además lo ha repetido en más de una ocasión, mejorar la señalización, se tiene que señalar aún mucho más claro, hasta el momento que ningún ciclista tenga ningún tipo de duda, o incluso mejor, que no haya vehículos, dice, en los kilómetros finales. Estas son las propuestas para que no pase, que es realmente molesto para un corredor que llega, corre un día entero y justo al final sucede esto. Algunos corredores se han estrellado incluso por este motivo y algunos se han visto obligados a entrar en una carretera con coches que venían en dirección contraria. Un poco de doble control podría evitarlo. En cualquier caso, está claro que los organizadores tienen que estar el doble de atentos porque esto es un problema que está sucediendo, se está repitiendo, y los ciclistas también, o sea, con las antenas bien puestas, porque evidentemente empieza a ser un problema grave en carreras de máximo prestigio. Esta semana da el hachazo. Vamos a abonarlo a esta sección del hachazo a Tadej Pogačar porque no deja de dar juego. Sí, sí, las imágenes del esloveno rodando en el infierno del norte hace ya unas semanas nos hizo que nos preguntáramos, ahí cuando estaba entrenando en el bosque de Arenberg, si iba a estar o no en París-Roubaix. Y él va jugando con nosotros, va jugando con nuestras ilusiones. Le encanta, es un jugón auténtico el bueno de Tadej Pogačar. Entrevista en RMC esta semana diciendo, le preguntan, ¿vas a estar en París-Roubaix? Y dice Pogačar, bueno, siempre hay una posibilidad, ya veremos. Dejémoslo como una sorpresa. Dice, me encantan las carreras. Pensé que era demasiado difícil París-Roubaix para mí, pero cuando hice el reconocimiento vi que podía ganar. Si estoy en forma, tal vez podría intentarlo. Creo que la decisión se tomará después de Milán-San Remo. Recordemos que Milán-San Remo es el 22 de marzo. Deja caer el tío en la televisión francesa. De momento, en su plan conocido, Pogačar, recordemos que ya debutó en el UAE Tour y lo ganó. Tiene Strade Bianche, Milán-San Remo, la E3, Hante-Belkevem, el Tour de Flandes, evidentemente, Amstel Gold Race, Flecha Valona, Lieja-Bastoña-Lieja, Dauphiné, Tour de Francia, Giro de Lombardía y la Vuelta Ciclista a España, porque la Gaceta de los Sport lo volvía a confirmar este fin de semana también, que va a hacer la Vuelta si no pasa nada y no hay ninguna desgracia. Tadej Pogačar por segunda vez en su carrera deportiva. Bueno, creo que es más que evidente que hay opciones muy, muy grandes de que Pogačar esté en París-Roubaix esta misma temporada y la luche por ganar. La lucha por ganar. Es un reto muy complicado, ¿eh? Normalmente reservado a corredores más potentes que él, menos escaladores y ciclistas que normalmente, pues además, la conocen antes de ganarla. Pero yo con este tío, con este ciclista que es una bendición para nuestro deporte, creo que puede pasar absolutamente de todo. Creo que puede ir a Roubaix y ganarla. Seguramente tendrá que dejar de correr en algunas pruebas, ¿no? Tendrá que modificar quizá algunas de las pruebas del calendario previsto para estar en París-Roubaix, pero vamos, creo que apunta, cada semana lo tengo más claro, a que Pogačar va a estar y nos va a regalar la París-Roubaix esta misma primavera. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló, y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado, más de 1000 bicicletas en stock, un mundo de bicicletas en Escapa.
Bueno, pues antes de ir a la tertulia vamos a repasar noticias rápidas, algunos resultados también de la semana, como siempre hacemos en el podcast. Para empezar, la Faun-Drome Classic, la victoria del bueno de Juan Ayuso, que comentaremos y que sin duda va a ser protagonista de la tertulia, por delante de Matías Esquelmós y de Ben Talet, que ha empezado muy bien en Visma. La verdad, el británico está haciendo un inicio de temporada muy bueno. Ya el año pasado ya mejoró un poquito el ex de Dinios y en la clásica de Jaén estuvo ahí también arriba. En la Volta al Algarve se dejó ver en la Arteche, ayer también en la Faun-Drome Classic. Y por delante de Mark Hirschi era cuarto, Baggioli era quinto, Godón, Champoussin, Juan Simons era octavo, Barguil y Fortunato cerraba el top 10. Alex Anamburu era 12º, por nombrar a los españoles. Enric Mas, 32º, entraba en el grupo con Jonathan Lastra de Cofidis, y ya muy por detrás Azparren del Q36.5 y compañía. Una prueba, insisto, que a mí esta prueba francesa cada año me gusta más. Aparte de ello, evidentemente, pues las declaraciones de Juan Ayuso después de esta victoria. Decía: nunca había atacado desde tan lejos, mi radio no funcionaba. Recordaba Juan Ayuso en Meta, que no escuchaba absolutamente nada, así que no tenía información, simplemente le daba los pedales, le daba con la máxima fuerza, y realmente pues dice que tuvo que apretar un poquito para ir a buscar la victoria en la parte final, que vio a Esquelmós de lejos, pero que realmente, como no funcionaba la radio, que a veces es lo mejor, en este caso cuando buscas ataques, ¿no?, de lejos como este, por inspiración. Y bueno, gran victoria. Ya hemos dicho que en la Faun Ardèche Classic la victoria para Romain Gregoire, por delante de Marco Brenner, el alemán, el buenísimo alemán del Tudor, y por delante de Fortunato, Champoussin y Scaroni, los tres de Astana, en esta llegada extraña. Ya por detrás pues Esquelmós, Javier Romo, McNulty, Enric Mas y Juan Ayuso después del despiste en la salida. En la Gran Camillo, la victoria de Derek G por delante de Pingazzoli, Marcus Kor y, ojo, a Ivan Cobo del Ken Pharma, que acababa cuarto en la general. Buen resultado para el equipo, para sumar puntos interesantes. Y también muy bien Fagúndez y Chumil del Burgos, los dos, el uruguayo y el del Burgos BH, Burgos Barpelet BH, mejor dicho, que de nuevo ha hecho una muy buena actuación. En la Curne, ya las clásicas belgas, que han empezado con el adoquín. La verdad es que fin de semana interesante. Intentaremos sacar también conclusiones en tertulia, a ver si tenemos tiempo, porque ayer la victoria era para Philips en el sprint. Gran trabajo de Alpecin, dominio absoluto. El Visma trabajó para Olaf Koik para que intentara ganar a Philips en el sprint. No lo consiguió. Hofstadter fue tercero, Marit fue cuarto, Plumers fue quinto y Jonathan Milan sexto. La verdad es que me sorprendió bastante el resultado de Jonathan Milan, teniendo en cuenta que se decidía al sprint, pero bueno, claro, es lo que decimos, ¿no? La diferencia entre una etapa llana al sprint, Milan tiene muchas más opciones, otra donde se han subido cotas, ¿no?, duras, como la Curne, Bruselas Curne, y realmente pues ahí pues Jonathan Milan yo creo que llegó más desgastado, y Philipsen es un especialista para este tipo de pruebas. Victoria de prestigio sin duda para él. Van Aert atacó, hizo varios intentos, salidas, etcétera. No estuvo especialmente inspirado a nivel de fuerzas, ni ayer ni en la Omloop, donde la victoria fue para el sábado para Warrenshall, este ciclista que sabéis que se niega a disputar carreras en los Emiratos, en Arabia, por un poco los derechos humanos y por ir en contra de los valores de estos países. El ciclista del 1X se consiguió una gran victoria de prestigio al final, por delante de Paul Magnier, del francés jovencísimo del Soudal, y de Jasper Philipsen, que aquel día acababa tercero el sábado, y casi lo intentó ahí en la parte final, pero no pudo conseguir irse, aunque estuvo, insisto, hasta prácticamente el final con serias opciones de ganar. Stefan Kung, el contrarreloj del Groupama, el suizo de 31 años, que casi lo tiene. De hecho, estábamos comentándolo en el grupo de Telegram, ahí con vosotros, con el grupo ahí, estábamos ahí todos diciendo, ya lo tiene. Al final lo cazaron, ese trabajo de Alpecin ahí finalmente, en la Omloop, que siempre es una carrera que me gusta a mí bastante más que la Curne, ¿eh? Pero bueno, esto va a gustos. Más cositas de los últimos días, más allá de los resultados que hemos tenido, que han sido interesantes, que nos lo hemos pasado bien una semana más hablando de ciclismo. Ya sabéis que por delante pues tenemos los próximos días, sobre todo esta semana vamos a centrarnos en la Strade, ¿no? El próximo sábado, Strade Bianche, que es una prueba importantísima, sin duda, que es para muchos el sexto monumento, ya sabéis, y que no va a estar Pogačar, va a estar Hirschi, va a estar Pidcock,
va a estar Van Gils, Mikel Landa, Olissi, Carapaz, Magnus Cort Nielsen, que llega a hacerlo muy bien en el Gran Camino, Gregoire, Pello Bilbao, Godu, Aramburu, Skujins, Vasek, Madouas, Van Etbel, Lipovic, Mohoric, Bakelan, ¿quién más me dejo por aquí? Yo creo que los más importantes los he dicho todos, ¿no? Creo que Pogačar es mega favorito para ganar Strade Bianche. Recordemos que el año pasado protagonizó aquel momento antes de salir, ¿no? En línea de meta diciendo voy a atacar 80 kilómetros de meta. Sí, no, es la idea. Llega a 80 kilómetros de meta y ataca. Se va en solitario y gana. Esto es lo que hizo en Strade Bianche el año pasado. Vamos a ver si la consigue ganar, yo creo que sí, viendo el nivel que atesora. Bueno, más noticias. Barcelona, que ha sido noticia definitivamente esta semana pasada, porque se ha confirmado que la ciudad condal será la salida del Tour de Francia en 2026. El 4 de julio de 2026 se vivirá la Grand Depart, la salida, y en Cataluña permanecerán también las etapas de los días 5 y 6. Además de Barcelona, la prueba francesa, con momentos para lucir, saldrá desde Tarragona, la segunda etapa, y Granollers en la tercera etapa. El pasado martes se descubrió los secretos, uno de los secretos mejor guardados, aunque bueno, era un poco ya noticia. Aquí en Barcelona se comentaba bastante ya, ¿no? Y se tenía bastante claro por dónde iba a ir la cosa. Pero bueno, que saldrá del Fórum de Barcelona y tras pasar por puntos emblemáticos como la Sagrada Familia, se acabará en el Estadio Olímpico de Montjuïc. En total, para empezar, 19,7 kilómetros, en la que el primer ciclista del equipo será quien va a marcar el tiempo. Ya sabéis que esto es algo habitual ya en las últimas grandes vueltas. Al día siguiente, Tarragona, que se pondrá rumbo de nuevo a Barcelona y se pasará por la Costa Daurada. Localidades como Sitges, habrá subida a picos como los de Vegas, a Santa Creu d'Olorda, que son 400 y pico metros de altitud, y el final será en Montjuïc, que se coronará 3 veces, un poco como la etapa final de la Volta a Cataluña. 178 kilómetros con llegada al sprint. Y la última etapa, catalana, entre comillas, del Tour, bueno, sin comillas, que es la del 6 de julio, se parte de Granollers hacia Francia. Ya directamente se va a buscar la frontera. Y aquí, pues para conocer más detalles, tocará esperar a la presentación oficial del Tour, que será ya el 23 de octubre de este mismo año. Por lo tanto, una gozada para Barcelona, para España, para Cataluña. Y la verdad es que un acierto total, sin duda, porque además el Tour y Barcelona siempre han tenido una buena historia. Y yo creo que es una decisión fantástica para la ciudad y lo vamos a disfrutar mucho, ¿eh? Algo tendremos que hacer. Bueno, más cositas. Este es un tema que hemos ido comentando, que los seguimos, vamos siguiéndolo, vamos poniendo la lupa ahí un poquito cada vez más cercana, porque la celebración de los primeros mundiales de ciclismo en ruta en África, ya sabéis que están previstos que se celebren en Ruanda del 21 al 28 de septiembre y que de hecho son claves. Para muchos ciclistas por su desnivel, pues siguen corriendo peligro. Y cada vez más, a raíz del conflicto que hay en el este de la República Democrática del Congo por la entrada en la ciudad de Goma de la guerrilla rebelde M23 y que cuenta con el apoyo del gobierno de Ruanda. Este conflicto en el este de la República Democrática del Congo ha provocado la condena de la comunidad internacional en una invasión que ya habría dejado 3.000 muertos en los combates en un terreno muy codiciado por sus minas de tierras raras. Últimamente también con el tema de Ucrania se habla mucho de esto de tierras raras. Se esperaba que el pasado 4 de febrero entrase en vigor un alto al fuego por parte de la guerrilla del M23, que sin embargo no se ha producido, y eso ha provocado que la Unión Europea haya tomado cartas en el asunto con una serie de medidas que también afectan de lleno a la celebración de los mundiales de ciclismo. En la propuesta de resolución conjunta sobre la escalada de violencia en el este de la República Democrática del Congo, publicada en el Parlamento Europeo el pasado 11 de febrero, el escrito pide, en el punto 29, la cancelación del Campeonato Mundial de Ruta de la Unión Ciclista Internacional de 2025 en Kigali si Ruanda no cambia de rumbo, lo que supondría la ausencia de muchos países europeos en la cita mundialista de no revertirse la situación en la zona. Recordemos que en su momento el presidente de la UCI, David Lapartien, ya dijo que no había un plan B para el Mundial, que es allí o allí. O sea, son unos mundiales muy especiales porque se han preparado durante muchos años. Recuerdo cuando se anunciaron hace 5 años que lo estuvimos comentando. Entonces, o hay esto o no hay Mundial. O sea, creo que nos debemos de hacer a la idea. Y la cosa, os lo acabo de explicar, no pinta de momento demasiado bien. Hablábamos del Tour de Barcelona, de la próxima salida del Tour de Francia.
del próximo año. Bueno, pues para el 27 todo apunta a etapas en Inglaterra, Escocia y Gales. O sea, todo apunta a que el Tour de Francia podría estar en 2027 en el Reino Unido, en la salida, en la Gran Boucle, dentro de 2 años. Ya se hizo, recuerdo, hace un tiempo, lo anunciaba esta pasada semana The Times. Creo que aquel fue en el Tour del... Hablo de memoria, pero creo, si no me equivoco, que fue en el 2013, puede ser, en aquel que ganó Froome. Yo creo que aquel se salía de... también por ahí de Gran Bretaña, creo recordar. Bueno, tema curioso el de Arnaud Delis, que por cierto ha estado bastante fuera de forma en las clásicas belgas de este inicio de temporada. Una vez más, casi, pero no acaba de llegar el cumplimiento del potencial que tiene el ciclista. Ha cambiado su forma de trabajar esta temporada. De momento no se traduce en su estado de forma que hemos visto en Bélgica, ni tampoco en su apariencia física. Yo creo que un poquito pasado de peso en este inicio de temporada. Para esta temporada, como digo, la forma de trabajar de Delis ha cambiado un poco. Ha pasado más tiempo en España en invierno. Ya no realiza entrenamientos en altitud. Ha cambiado de entrenador personal. Y lo que no es menos importante, y ojo a este detalle, ya no trabaja o trabaja mucho menos en la granja de su padre. Ahora es de estas cosas que nos explota la cabeza, ¿no?, cuando lo leemos. Y es que el entrenador personal, Gaetan Brill, hablaba esta semana en Hat Legend News y decía que en su primer año profesional llegó a trabajar 35 horas a la semana en la granja de su padre, aparte del entrenamiento como ciclista profesional. Claro, y el hombre decía, ¿te imaginas a Mathieu Van Der Poel haciéndolo? Si quieres ganar carreras importantes, tienes que ser realmente un ciclista 25 horas al día. Decía, no 24, no, 25 horas al día. Bueno, pues Arnaud Delis, que parece que ha entendido que debe de dejar de trabajar en otra cosa, aparte, para poder demostrar todo el potencial que tiene. Es que yo creo que este chico, a la que se centre un poco, arrasará. Es que me parece que... Ahora voy a decir una cosa que quizá es un poco exagerada, pero entendérmelo. Lo voy a llevar al drama, a la exageración. Si ha obtenido resultados buenos, sin dominar como parecía que lo iba a hacer en su momento, trabajando en la granja de su padre, el día que se centre 100% va a ser un espectáculo, Arnaud Delis. Es que tiene todas las condiciones para hacerlo. Bueno, la cabeza la tiene, esa es la duda que tengo yo ahí. Bueno, Rabobank, noticia esta semana que vuelve a patrocinar a Visma 12 años después. Lo informó de ello World Fleet, después lo confirmó evidentemente todo el equipo. Durante más de 1 año y medio Rabobank parece que ha estado en conversaciones con Visma Leasebike, primero a través del director del equipo Richard Plugge y más tarde a través de las agencias de marketing deportivo Company y Tick Sport sobre un regreso al ciclismo desde que el belga Stefan de Cree se convirtió en consejero delegado del banco holandés el 1 de enero del 2023. La dirección del Rabobank ha querido hablar con cautela sobre este posible regreso al ciclismo y esta semana parece que se ha confirmado. Recordemos que se fue por el tema del dopaje y dijeron en su momento, hace ya 12 años, que volverían cuando entendieran que el ciclismo estaba limpio. Bueno, pues han vuelto, Por lo menos ahí está Rabobank y es una muy buena noticia para Visma. Declaraciones de Lefebvre sobre Remco Evenepoel. ¿Va a estar listo? ¿No va a estar listo para Flandes? ¿Cómo va a estar en las clásicas de Flandes? Dice Lefebvre, puede ganar Remco Evenepoel el Tour de Flandes directamente, sobre su recuperación después de la caída. Por lo tanto, pocas dudas al respecto. Y, hablando de caídas, importante, desafortunadamente, Jan Christen se vio involucrado en una caída en la clásica Faun Ardèche en Francia el sábado y se ha roto la clavícula derecha. Viajó al día siguiente a Suiza para someterse a una evaluación quirúrgica. Se va a tener que recuperar, pero seguro que su calendario se va a ver comprometido después de este inicio de temporada espectacular. Espectacular. Declaraciones de Iván Basso en Corriere della Sera. El ciclista italiano, mítico ciclista italiano que confesó su pasado con el dopaje tras encontrarse una bolsa con su sangre en la Operación Puerto y que esta semana en esa entrevista decía... El titular os voy a leer porque es una entrevista muy extensa. Buscáis, si no, información la encontraréis en cualquier... en Google podéis buscar entrevista Basso, Corriere della Sera, lo encontraréis. Pero el titular, me avergüenzo y me arrepiento. Decía especialmente Iván Basso. Decía básicamente que se dopó porque tenía el deseo desenfrenado e incontrolable de ganarlo absolutamente todo. Decía Iván Basso sobre el dopaje. Que por cierto, el médico colombiano Freddy Alexander González Torres será juzgado hoy en el Tribunal de Marsella, al sureste de Francia. Diréis, ¿quién es este señor? Bueno, pues se le juzga por el presunto intento de dopar a Nairo Quintana y a su hermano Dyer en el Tour del 2020, en el que ambos corrían en el equipo francés Arkea.
El doctor, que no ha vuelto a pisar suelo francés desde entonces, no viajará o no ha viajado a la localidad mediterránea por el delicado estado de salud de su madre y la enorme distancia que hay desde Colombia, según ha informado la agencia EFE. Vamos a seguir también este caso de cerca. Y 2 cositas más. Para empezar, 6 escuadras se unirán a los 18 equipos World Tour que competirán en la Vuelta al País Vasco 2025. Son Burgos Berpelet BH, Caja Rural Seguros, Euskaltel Euskadi, Ken Pharma, Tudor y Total Energies. Por lo tanto, atentos a la Itzulia, que el año pasado ganó a Ayuso. Y finalmente, un titular de Johan Bruyneel, hablando los últimos días, un poco sobre el futuro del ciclismo, vamos a ver hacia dónde nos lleva, en su podcast el The Move, con Lance Armstrong y compañía, diciendo que los saudíes, Arabia Saudí va a comprar el Tour de Francia en 5 o 10 años. Esto ya a lo del One Cycling, que es darle una vuelta de la vuelta. O sea, lo del One Cycling es darle la vuelta. Ya no es que Arabia Saudí va a financiar el One Cycling, ¿no? Con esta nueva estructura, con las carreras más importantes al estilo Fórmula 1 que se quiere hacer y que ya hemos comentado aquí 1.000.000 de veces y que parece que sigue viento en popa, en parte porque Visma sigue insistiendo mucho con esto y tiene el apoyo de otros grandes equipos, ¿no? Sino que ahora Bruyneel, que por ahí siempre sabe bastante, cree que los saudíes van a comprar el Tour. Esto lo veo francamente complicado, pero bueno, ahí os lo dijo. Esta fue la declaración de Johan Bruyneel. Venga, seguimos aquí, nos vamos a la tertulia, vamos a hablar de Ayuso, de las clásicas belgas, de Gran Camino, de lo que pueda pasar en la Strade Bianche, de Pogačar y Roubaix. Muchísimos temas hoy en la tertulia y bien acompañado como siempre, va. Globero, amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. Participa en nuestra comunidad, busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Bici Escapa Podcast, ahora en Telegram. La Pájara, la tertulia ciclista de Escapa Podcast. Bueno, pues ya estamos por aquí, evidentemente muy bien acompañado para comentar toda la actualidad de la semana, que no es poca, con protagonismo español, las clásicas belgas y todo lo que está por venir ahora con Strade Bianche, París-Niza, Tirreno Adriático, momento precioso, como siempre digo, a estas alturas del año de la temporada. Me acompaña Laura Álvarez, compañera de Eurosport. Laura, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Joan, encantado una vez más de estar aquí contigo. Un placer para mí también y compañero de la COPE, en un clásico de Escapa, Alberto Arauz. Alberto, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues encantado y con la sensación de que ya nos vamos metiendo un poco en harina en la temporada ciclista que ya teníamos ganas. Por supuesto. Y una semana más, Nacho Lavarga tiene que aparecer. La gente va a pensar que les tomo el pelo, pero realmente no. O sea, yo cierro la tertulia. El equipo cierra la tertulia con Nacho Lavarga, pero es una persona que trabaja mucho, que está todo el día ahí con el telefonito conectado, que se sacando informaciones, tal, y muchas veces, pues bueno, aparece y desaparece. Tiene su propia sección ya un poco en este podcast, el bueno de Nacho, que lo queremos todos mucho, eso seguro. Bueno, vamos a empezar hablando de Juan Ayuso, ¿no? Yo creo que se lo merece, sin duda, y después a partir de aquí tratamos otros temas, con una victoria de mucho prestigio, sin duda, en la Foundrome Classic, con un ataque a 40 kilómetros por delante de ciclistas de prestigio como Esquelmós y Bentalet, que además ha comenzado muy bien la temporada. Cuarto, recordemos, era Marc Hirschi, y por todo lo que significa esta victoria, por todo lo que está por llegar este año, las expectativas que teníamos puestas en él, con el Giro en el horizonte, la Tirreno Adriático, que es una prueba de máximo prestigio que también la va a disputar, y creo que con el estado de forma que parece que tiene las piernas para intentar ganarla. Y bueno, pues ya nos motivábamos solos con Juan Ayuso, Alberto, pues ya después del resultado de ayer, pues ¿qué quieres que te diga? Nos subimos a la moto de la ilusión, ¿no? Con Juan Ayuso, definitivamente. Sin duda, Joan. No solo es la victoria, sino cómo consiguió la victoria. En esta época en la que vivimos es inevitable muchas veces comparar a todos los ciclistas con Tadej Pogačar, pero es que ayer Ayuso ganó a lo Pogačar, atacando a 40 kilómetros de meta, librando un pulso precioso con Esquilmose, con el danés, que es un ciclista fantástico.
y ganando a lo campeón. Y creo que además es una victoria que le viene de maravilla a Ayuso, porque el año pasado fue un año extraño, un año en el que consiguió victorias bonitas como aquella en la Itzulia, pero en la que yo creo que salió con ese mal sabor de boca del Tour de Francia y todos esos problemas internos. Yo creo que incluso hubo un momento en el que llegamos a pensar que podía estar más fuera que dentro del UAE, y empezar la temporada así es súper importante. Bueno, el día anterior en Ardèche vivimos esa equivocación en la rotonda del último kilómetro, que yo creo que Ayuso podría haber ganado perfectamente esa carrera, pero al día siguiente ganó a lo campeón, valiente, atacando de lejos, y creo que es fundamental en una temporada muy importante para él. Tiene que ser, y fíjate qué injustos somos, tiene solo 22 años y ya te iba a decir que tiene que ser la temporada de su consagración. Tiene mucho ciclismo por delante, pero es que Joan Laura nos demostró tanto en su primera vuelta con 20 añitos subiéndose al podio, es tanto el techo y la capacidad de mejora que tiene, que yo creo que genera mucha ilusión lo que sucedió ayer, y sobre todo con la vista puesta en el Giro de Italia, que yo creo que por primera vez en bastantes años el ciclismo español tiene opciones reales de ganar una grande. Laura, ¿es la única manera de que Ayuso se haga espacio en el UAE ganando de esta manera? O sea, necesita imponer, ¿no?, su ley de esta forma, demostrando no solamente que gana, sino que lo hace de forma apabullante y como, bueno, no quiero comparar, pero como hace su gran líder, ¿no?, el líder del equipo con ataques de lejos que sin duda dejan huella. Pues para mí no. O sea, creo que las victorias de Juan Ayuso ahora vienen un poco más de puertas para afuera. Es decir, creo que su sitio en el UAE está bastante claro. Y ahí discrepo un poquito con lo que acaba de decir Alberto del tema de su año anterior, ¿no?, del 2024, y de los problemas internos. Creo que cuando pensábamos que podía estar fuera del UAE, hubiese sido un precedente bastante negativo para el equipo emiratí el dejar marchar a una gran estrella como es Juan Ayuso. No, sabemos que hablamos de Pogačar normalmente, pero no está al nivel de Pogačar, pero quiere acercarse a eso, porque creo que esos problemas internos van a seguir pasando con otros protagonistas. Es decir, hay muchos corredores muy buenos ahí dentro que seguramente se encuentren en esa misma situación en las próximas temporadas. Por ejemplo, dos hombres que ahora mismo este inicio de temporada han estado muy bien, Morgado o Jan Christen. Se me antoja bastante sencillo que en algún momento tengan también esas mismas ideas que quizás tuvo Juan el año pasado. Entonces ahora yo lo que veo con Juan, me alegra esta victoria, más a nivel moral que a nivel de rendimiento, porque creo que, como decía Alberto, ahí sí que estoy de acuerdo en que tiene que ser un poco su año de, no sé si de consagración, pero sí de dar un paso adelante grande. Hasta ahora ha conseguido victorias importantes, en escenarios interesantes también, pero el tema de ir al Giro de Italia ya como uno de los líderes junto con Yates, ahí intentará, supongo que el británico darle un poco de experiencia a él en lo que es intentar ganar la carrera. Tiene que ser ese paso adelante y de dejar atrás todo ese mal rollo, ¿no?, que tuvieron el año pasado para demostrar en la carretera que tiene un buen sitio en el UAE. Es cierto que Bachín, en este caso, que normalmente sabemos que es un poco el que tiene el mando a la hora de distribuir los egos en el equipo, hace muy bien en explicar constantemente que cuando Pogačar está en carrera es el único líder y no hay discusión ante eso, y todos lo saben, pero que cuando no está Pogačar, el resto todos tienen una pequeña posibilidad de ganar en función de cómo vaya la carrera, ¿no? Y en ese sentido creo que quizás Juan pueda tomar una partida bastante interesante, demostrando en la carretera que también se merece ser quizás en un futuro un líder único cuando él también esté en las competiciones. Bueno, pues se demuestra que no os tomaba el pelo, ¿eh? Nacho Lavarga está entre nosotros esta semana en Escapa Podcast. Nacho, ¿qué pasa, crack? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estáis? Un saludo, Laura, Alberto, oyentes, todos. Aquí estamos. La gente ya hacía cachondeo, Nacho, porque como la semana pasada casi apareces, ¿no? Tal, dicen, oye, ¿seguro que no nos tomas el pelo con lo de Nacho Lavarga? Me disculpo ante tu multitudinaria audiencia, lo que pasa que fui papá y claro. Yo he sido el primer día que le hemos dejado la guardia, y el otro día, pues la verdad que no hubiese sido bueno para el programa que entrase, porque hubieses escuchado mamá. Así que... Pues yo tengo que decir, ahora nos alejamos un poco del ciclismo, que Nacho tiene el hijo más guapo, por lo menos de todo Madrid, que yo haya visto. Eso es una realidad. Eso es verdad.
Porque aquí todo el mundo lo decía, también entre bambalinas, lo hemos comentado al equipo del programa cuando nos enseñaste fotos y demás, que es precioso, de verdad, es el primer día. Muchas gracias, muchas gracias. Y un dato relevante para la audiencia es que ya tiene el body del UAE. El UAE fue el primer equipo que se movió y se interesó por su servicio. Regalito de matching, Nacho. Eso es. Oye, por cierto, pues oye, a ver si te sale un ciclista por ahí y dentro de unos años estamos comentando. ¿Cómo se llama tu hijo, Nacho? ¿Cómo se llama? Nacho también. Nacho también, ¿no? Pues mira, Nacho La Varga, ganador de una etapa en Alpe d'Huez. Oye, esto sería el titular. Yo me retiro ya después de ello. Bueno, Nacho, ¿cómo ves lo de Ayuso? Ya que estamos hablando del UAE también, y ahora que comentaban Laura y Alberto. Sí, pues la verdad que de acuerdo con los dos, aunque han dicho cosas diferentes. Yo también creo que no hay que meterle tantísima presión, es decir, al fin, vale, es el año de su consagración, pero yo, por ejemplo, me quedaría satisfecho si le vemos competir en el Giro de Italia, si está ahí, si está en la parte delantera, si logra ganar alguna etapa, si está metido en la general, pero yo creo que no le podemos pedir tampoco ganar el Giro en el año de su debut, con 22 años, no lo conoce, es una carrera también muy complicada, más alocada, por ejemplo, que el Tour o que la Vuelta, ¿no? Porque hay menos control, la última semana es muy dura y es muy complicada. Pero ya lo hablábamos hace unas semanas aquí, que decíamos que creo que era Alberto y yo, que le decíamos que le veíamos como favorito para salir de Rosa de Albania, ¿no? Después de esa crono, y creo que estos resultados en Francia le van a dar mucha moral. Ha acertado con la hoja de ruta, sin lugar a dudas. Había gente que decía, está haciendo como un calendario alternativo, parece que está perdiendo el foco. Yo creo que todo lo contrario, ha empezado donde tenía que empezar. Como decía también Alberto, si el sábado no llegaba a ocurrir ese desastre de la última rotonda que se equivocó en Rick Mas, probablemente hubiese ganado, hubiese estado ahí en el cajón. Se llevó la carrera el domingo y luego pues ahora va a estar en alguna clásica italiana, luego va a Tirreno, luego va a la Vuelta y luego al Giro. Para mí es un acierto absoluto de calendario. Recuerdo que nos lo contaba en el Mundial de Suiza ya cuál iba a ser su hoja de ruta y creo que es un acierto que le puede venir bien. Y por otro lado, es cierto que hubo bola, ¿no? Con su posible salida del equipo, hubo conversaciones con Movistar, por ejemplo, pero yo creo que hay una cosa que parece que UAE quería sacárselo de encima y eso sí que es cierto que no fue así, ¿eh? En todo momento quisieron mantenerlo, incluso se habló de una posible renovación y como decíais, es que tienen tantos cracks que al final tiene que repartir el calendario, ¿no? Es que tienen muchísimos grandes corredores y ahí lo que tiene que hacer él es pues hacerse un hueco, por ejemplo, con Gates, ¿no? en el Giro y ser el líder del equipo en el Giro de Italia. Es un corredorazo, es un ganador y ojo que en España es precisamente lo que nos hacía falta, ¿no? Ganadores, él es un ganador y a ver hasta dónde puede llegar. Oye, yo creo que ser ganador del Tour es algo muy complicado y muy difícil, pero si tenemos, por ejemplo, un posible ganador de grandes vueltas, de Giro de vuelta, ya sería algo importantísimo, ¿no? Así que vamos a ver hasta dónde llega. Tiene contrato hasta el 28 con UAE. Sí, lo que pasa, yo estoy de acuerdo con Nacho en lo que respecta a esta temporada, que el calendario que se ha marcado, que le han puesto o que le han impuesto en el UAE está muy bien porque va a tener sus opciones, se va a sentir líder, sobre todo en el Giro de Italia, con esa bicefalia con Adam Yates. Pero en el futuro el problema va a existir porque Nacho conoce tan bien o mejor que yo a Juan Ayuso. Y él es el primero que se mete la presión, que se autoimpone esa presión, y él es el primero que es un ganador nato y que a veces incluso esa presión que él se autoimpone yo creo que ha ido un poquito en su contra, que ha tenido un poco menos de paciencia de la necesaria. Pero es que si Ayuso quiere ser el gran campeón que él sueña siempre con ser, en algún momento va a querer ir al Tour de Francia a ganar. Y eso, corriendo en el equipo que corre, es materialmente imposible. Y claro, es que le quedan todavía 3 años de carrera. Se va a plantar en los 26 años sin poder ir a un Tour de Francia a disputar, que es el sueño de todo gran campeón. Entonces, pues bueno, tendrá que sopesar ¿qué le motiva más? Si estar en el mejor equipo del mundo, rodeado de un equipo prácticamente inigualable. Yo no recuerdo un equipo en el que haya tanta calidad, tanto líder, tanto capo, o buscarse las habichuelas por su cuenta en un equipo no tan ganador. No lo sé. Estoy de acuerdo Alberto, en eso, por ejemplo, lo decía Robbie McEwan el otro día en un encuentro que tuvimos con él, el comentarista de Eurosport, decía, si Juan Ayuso quiere ser líder, puede que esté en el equipo equivocado. Pero yo hablándolo con él, con el corredor, alguna vez él dice también, oye, vas al Tour sin esa presión, no ya cuando él haga
un tercer puesto, un segundo, o esté ahí, ya sí que puede ser el momento para poder cambiar de equipo, ¿no? Pero es que de momento todavía eso no lo han logrado, ¿no? Y ahora, oye, tienes menos presión, por ejemplo, en el Tour, quizá no tengas tanta libertad, pero puedes hacer podio como hizo Yates, ¿no? Y estar ahí 2-3 añitos en el Tour, y ya cuando te veas con la capacidad de poder ganarlo o poder tal, pues ya tomas una decisión. Pero yo tampoco lo veo demasiado mal, ¿eh? Que puede ir como segundo Pero espada o más Nacho, tapadito. por ejemplo, si gana el Giro, entonces ahí ya te está diciendo que puede competir por ganar un Tour también, ¿no? Entonces prácticamente serviría igual, ¿no? La teoría. Y precisamente lo que dice Nacho es lo que le generó el problema el año pasado, que a él se le achaca que en esa etapa de montaña tira de aquella manera, luego en vez de dejarlo todo piensa en buscar el podio, y eso en el equipo no gustó. Es evidente que no gustó, y respecto a lo que decía Nacho, yo creo que no estuvo demasiado fuera del UAE, pero sí que desde el equipo le mandaron un toque de atención y le dijeron, oye, aquí se curra para Pogačar, y los egos se dejan a un lado cuando corre el esloveno. No sé, es un tema muy interesante, porque de verdad que si Ayuso tiene la progresión que todos creemos que va a tener, y si vamos a ser lo más optimistas del mundo, si gana el Giro de Italia, es lo que tú comentas, Joan. Él ya habrá esgrimido galones suficientes para decir, es que yo en algún momento quiero ir a ganar el Tour de Francia. Y parece que es muy joven, pero las oportunidades en el ciclismo van pasando. Y hay ciclistas que envejecen prematuramente. Mira el caso de Nairo Quintana, salió jovencísimo y a partir de los 29 o 30 años ya nunca volvió a poder luchar por una general. Entonces, bueno, no sé, conociendo a Ayuso, la mentalidad de campeón que tiene, esa pizca de ansiedad que tiene por ganar, yo creo que este melón no está cerrado y que antes o después se volverá a abrir. Sí, estamos en una temporada clave. Dejadme que os pregunte muy rápido, sin tampoco, porque hay más temas, pero lo que sucedió el día anterior en la Ardèche, con esa victoria finalmente de Gregoire, del Groupama, Laura, y ese despiste al final de Enric Mas con Ayuso, con Romo, respecto a esas llegadas que se despistan, se van por un costado, lo vimos en Algarve y lo hemos vuelto a ver aquí. Yo no sé si esto es problema de la organización, no lo es, de los ciclistas, si se puede hacer algo para evitarlo, indicarlo mejor, simplemente son los ciclistas que se duermen. Es que, claro, empezamos a verlo demasiado. El año pasado ya pasó un par de veces también y ahora, en este inicio de temporada, muy seguido, Laura. A ver, yo creo que hay aquí un 51% de responsabilidad de los ciclistas, 49% de la organización, porque no me puedo creer que en la cantidad de casos que estamos viendo siempre sea culpa de la organización y siempre estén mal señalizados, que a veces pasa, es decir, no digo que no ocurra, pero en este caso sí que es verdad que hay una norma que es que el ciclista se tiene que saber el recorrido y las llegadas es una de las cosas que se estudian en la reunión de cada mañana. Entonces, no me explico muy bien. Yo la verdad que me parece un poco extraño que esté ocurriendo tan de continuo y que estemos viéndolo tan habitualmente, porque es una cosa que yo creo que antes no pasaba tanto, no entiendo. Es que no sé cuál es el error. Y luego tampoco me gusta la respuesta de los corredores en vez de asumir la responsabilidad, no la responsabilidad de sí, bueno, nos equivocamos o pensábamos que era la primera salida y era la segunda. En vez de pues, tener un poco de consecuencia con lo que acaba de ocurrir. En el caso de Enric Mas, ayer veía una declaración, no, es que yo seguía a Romo, no, es que Romo siguió al otro. Bueno, ya, pero todos os equivocasteis, es decir... Yo por ejemplo, creo que en el caso... es Mas el que se equivoca principalmente, no es por nada, pero viendo las imágenes me da la sensación que es Enric el que comete Pues el él fallo. luego en declaraciones le echaba la culpa a su propio compañero, ¿no? A mí me pareció un poco raro. Es más, en el Algarve me pareció totalmente indignante que le quitasen la victoria a Filippo Ganna. Es decir, si me dices que todo el pelotón, absolutamente todo el pelotón se equivoca, lo puedo llegar a entender, pero hay un ciclista que pasó por la línea de meta, entonces no es justo que ese maillot no se reparta y sobre todo los puntos UCI, que es lo que vas a conseguir en la victoria. Claro. Me pareció totalmente... Me parece que también los jueces últimamente, a cada cosa que pasa, cancelamos, se suspende, no se toman tiempos, no se toma nada. Es como, a ver, hay que interpretar las cosas e intentar que salga de la mejor manera posible. Para mí, lo del otro día ya fue como una cosa, o sea, lo de Fondrom Classic, fue una cosa como decir, ¿qué está pasando para que esto ocurra todos los fines de semana? Pero lo del Algarve fue totalmente indignante y no entiendo cómo el Ineos no recurrió aún más la decisión final. Es decir, me pareció totalmente indignante por parte de Filippo Ganna el primero.
Sí. Nacho decía que ahí estaba de acuerdo, sí, ¿no, Nacho? yo creo ahí, Joan, son dos cosas diferentes, porque creo que en el Algarve sí que hubo más un error humano de una persona que no estaba en el sitio donde tenía que estar para indicarlo. También está el apunte que decía Laura, ¿no? Que los corredores se tienen que saber el recorrido, pero lo del sábado sí que fue extrañísimo, porque luego habló Guillaume del Pets, que es el organizador, ¿no? De las dos citas del sábado y el domingo, y lo explicó, dijo, o sea, en parte le echó la culpa a los corredores, ¿no? Porque es verdad que estaba abierto, porque por ahí salen las motos y los coches, pero estaba perfectamente indicado, es una carrera que siempre termina ahí, los europeos han terminado ahí, está bien indicado, es decir, fue un error, ahí sí que tienen gran parte un poco los corredores, que lógicamente si les pasa, pues será que se puede indicar mejor, ¿no? Pero creo que son dos casos un poco más diferentes y que en Algarve hubo más parte de culpa del organizador que lo que ocurrió en Francia, pero al final lo que se nos queda es una pena, como decía Alberto, porque podíamos haber vivido un triunfo español y nos quedamos sin él, pero al menos sí que se dio esa victoria porque, como decía Laura, es indignante que le quiten el triunfo, los puntos. Entiendo que luego Filippo Ganna, por ejemplo, no lo quisiera celebrar en el podio, ¿no? Como ya se había negado a subirlo y tal, pero de ahí a que te quiten el triunfo y los puntos creo que es injusto, vamos. Sí, Alberto, por añadir, y ahora te escucho a ti, Adam Hansen, sabemos que es el jefe de la patronal de ciclistas, hizo un post proponiendo para que esto no pase, ¿no? Diciendo que no haya más motos cerca del pelotón o tan cerca del pelotón, que se normalicen las señales iguales en todas las carreras. Yo creo que esto ya es así, yo por lo menos tenía entendido que era así, y decía incluso también que en el kilómetro final no haya ningún tipo de vehículo, que esto ayudaría a que los ciclistas no estén tan confundidos en la parte final, Alberto. Sí, aquí se cumple el clásico de que la culpa siempre es de los demás. O sea, aquí ninguno asume responsabilidades y eso es muy humano, muy del ser humano. No Sí. sé, a mí lo que me parece muy curioso es que no pasaba años atrás, está pasando últimamente. Recuerdo, me parece que fue el año pasado, en alguna de las clásicas italianas del mes de octubre, que también hubo una equivocación en una rotonda. No sé exactamente quién es el principal culpable, pero lo que sí sé es que no puede pasar. No puede pasar, además, con todos los respetos, no ha pasado en el Tour de Ruanda, es que ha pasado en países como Francia, como Italia y como Portugal, con experiencia organizando carreras y demás. Y la imagen del ciclismo pues queda dañada. Lo del otro día de Algarve fue indignante. Si se equivocan unos cuantos y hay otros pocos que hacen las cosas bien, ¿por qué le privas de la victoria al que ha hecho las cosas bien? Pues no sé, creo que es algo que se tiene que corregir porque está haciendo bastante daño a la imagen del ciclismo y que creo que en el siglo XXI estas cosas no deberían pasar. Alberto, ya que estoy contigo, me alegro mucho que Gran Camino haya salido bien este año. Sí. Ya sé que el cartel no era espectacular como otros años, ya lo que hemos ido comentando, pero me alegro que por la fecha, por lo que se venía comentando todo, pues ha salido muy bien. Y la victoria de Derek Jeep, además es un ciclista de prestigio, el del Israel Premier Tech, el canadiense, que es muy bueno, a mí me gusta mucho. Pero me alegro mucho, Alberto, porque sé que se jugaba mucho en la carrera. Sí, yo también me alegro un montón. La verdad es que fue un poco bajón, según se iban acercando las fechas de la carrera, mirar un poco el cartel que había habido otros años. Recuerdo en la primera edición con la victoria de Valverde, luego dos de Vingegaard, y la verdad es que mirabas el cartel y no era lo que más motivaba al aficionado, pero han salido 5 días de ciclismo muy bonitos, han tenido por primera vez suerte con el tiempo, y mira que en el resto de España está haciendo un tiempo infernal, pero Sí. milagrosamente en Galicia ha sido un pequeño oasis en lo climatológico y se han podido disfrutar de 5 días de carrera fantásticos, y además de verdad que ha estado muy entretenido, y con victorias de prestigio. Lo de Magnus Cornelsen ha sido impresionante, la facilidad y la contundencia con la que se ha impuesto. La victoria del chico guatemalteco del Burgos pues fue muy bonita, ganándole ese sprint a Derek G, y luego, como tú muy bien decías, que gane un tío que sabe lo que es hacer top 10 en un Tour de Francia, pues le da prestigio a la carrera. Estoy convencido que este año va a servir para que los siguientes vuelva a coger un poquito más de vuelo, al menos en el cartel, la carrera. Y a mí es que de verdad que me he divertido, me ha gustado. Paisajísticamente es una carrera que a poco que respete el tiempo es preciosa, y ojalá en el futuro veamos otra vez a grandes del pelotón disputando
esta carrera, pero este año, la edición 2025, podemos darnos con un canto en los dientes porque ha salido fenomenal. Sí. Nacho, ¿quieres añadir algo de Gran Camino? Sí, y yo de verdad que la he disfrutado más que las dos superclásicas que teníamos, por ejemplo, el fin de semana, ¿no? Como decía Alberto, yo creo que es una carrera que se cuida con muchísimo cariño, los recorridos son una maravilla, con esa especie de rato, esos caminos de tierra que se inventaron ayer, una delicia para el espectador y el aficionado. La participación era un desastre, hay que reconocerlo, salvo alguna honrosa excepción, pero bueno, eso te permite también ver despegues como el de Piganzoli, por ejemplo, como el de Muy Chubais, bueno, ¿eh? Sí, que comentabais antes, ¿no? El corredor del Burgos, que ganó de forma emocionante, y como le virló la cartera aquí. Y luego lo que comentaba Ezequiel Mosquera en la previa, ¿no? Un poco el sinsentido de cómo está montado todo, y parece que estas carreras, lo siento mucho, pero están llamadas a desaparecer si no cambian. O Gran Camino quiere cambiar de fecha, acercarse más al verano, probablemente en junio, probablemente en mayo. Quiere también subir de categoría, ahora es un 2.1, porque lo recordaba él, ¿no? Por ejemplo, el año pasado recordar que ganó Jonas Vingegaard general más 3 etapas y sacó menos puntos que el segundo de la Clásica de Almería, con todos los respetos para la Clásica de Almería, ¿no? Pero él reconocía eso, ¿no? Que al final, tal y como está montado el ciclismo, ahora lo que te compensa es hacer clásicas, en vez de tener una vuelta de una semana y 5 etapas, pues hacer 5 trofeos, por decirlo de alguna manera, como hace, por ejemplo, la Challenge, o hacer una o dos buenas clásicas, porque por tema puntos te impide que vayan los equipos allí a disputar, ¿no? Entonces ha ocurrido lo que ha ocurrido. Veremos también qué pasa con la Superliga, que también es uno de los proyectos que está por ahí entramados, pero lo dicho, o algo ocurre, o estas carreras, por muy bien montadas que estén, por muy cuidadosas que sean, pues están llamadas a desaparecer, y es una realidad dolorosa. ¿Estás de acuerdo, Laura, o qué? Sí, pero la verdad es que tengo aquí como sentimientos encontrados, ¿no? Creo que obviamente a mí O Gran Camino me gusta por la zona en la que es, por lo que representa el que la carrera haya vuelto al calendario, pero también es cierto que creo que Ezequiel Mosquera se puede adelantar a muchos de los problemas que menciona. Por ejemplo, en cuanto al tiempo, lo del cambio de fechas ya me parecía algo necesario, en el sentido de que si no quieres que la carrera sufra de que los corredores estén 4 días debajo de la lluvia con casi nieve, como pasó el año pasado y tal, pues es lógico que quizás te lo tienes que llevar un poco más a los meses de verano. Que es difícil porque el calendario está repleto de carreras en casi todos los meses y cada vez son más, y que la UCI te lo acepte es muy complicado, pero el tema de los puntos es difícil. Es decir, nunca va a llover a gusto de todos, y hoy se queja Ezequiel Mosquera de que las vueltas por etapas no tienen puntos, pero luego van a llegar los belgas diciendo que si proponen lo que Ezequiel Mosquera quiere, van a decir que es que las clásicas belgas pierden prestigio y que esto no puede ser porque también es parte de la esencia del ciclismo. Entonces, siempre va a haber quejas por parte de todos. Y en este sentido, pues por ejemplo, no sé, lo que ahora decía Nacho, ¿no? De la challenge y tal. A nivel organizativo, tú puedes montar la fiesta que te apetezca. Puedes decir, mira, hago 4 días a modo de challenge, y luego los corredores que hayan corrido los 4 días pueden optar a una clasificación general, porque yo entiendo que todo esto es negocio. Es decir, la carrera es punto uno porque todavía no tiene económicamente el presupuesto necesario para ser World Tour, pero por ellos obviamente serían World Tour. Entonces, que lo que quieres es un maillot de líder todos los días con tu patrocinador principal y que se vea y tal, lo entiendo. Pero es que creo que es muy difícil, y tampoco creo que haya sido justo el hecho de decir, no, es que la participación es la que es. Bueno, porque las fechas son las que son. Esta semana estamos yendo como, este año, estamos yendo como una semana más tarde del año anterior, que había menos carreras que coincidían y por tanto no había no coincidían tanto. Entonces, creo que en este sentido, los organizadores, en busca de las fechas de su carrera, pueden intentar adelantarse a ciertos problemas. También es cierto que el tema de la participación, pues coincidiendo con el Opening Weekend, era lógico que no iban a venir grandes nombres, pero tampoco, para mí, desmerece un poco a los equipos que sí que van, porque al final no tienes a grandes figuras, pero creo que eso da oportunidad a nuevos hombres a estar en titulares y a estar en podiums. Entonces, yo consigo verle la otra cara de la moneda. Me extraña que Ezequiel Mosquera haya verbalizado, ¿no?, el hecho de, es que no viene ninguno de los grandes.
bueno, pero ¿qué quieres? ¿Una exhibición de un grande o que cada día destaque uno y tengas una carrera interesante? No sé, a mí me parece que las dos cosas están bien y que pues en función de cómo va acercándose la carrera, pues tienes que adaptarte a lo que tienes. Sí, No, pero no ahí creo que haya Laura, sido una mala carrera, ¿eh? no, ahí Laura está muy bien, pero al final a él, con el vestido de ciclista, por así decirlo, de ciclista, le puede llegar a gustar, pero al final es lo que decíais antes, ¿no? Esto es un negocio, es una empresa, así como muchas carreras pagan a una estrella, por ejemplo, para que esté, ¿no? Que es la que te viste todo, si no, luego tienes que dar cuenta a los patrocinadores y los números, y al final compites, por ejemplo, en marca, solo hay un huequito pequeño en el papel, ¿no? Y ahí es muy complicado que Gran Camino, sin una estrella, pues no salga por delante de las clásicas, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es un poco a lo que se refiere, ¿no? La necesidad de una estrella va por ahí, que luego a mí tampoco me gusta lo que hizo Vingegaard, ¿no? En los 2 últimos años, que gana todas las etapas, se lleva a la general y no da pie con bola. Creo que nos divertimos más con la victoria de Chumil el otro día, etcétera, pero la presencia de un grande para el negocio te lo hace que sea casi imprescindible. Sí. Claro, pues entonces, en ese sentido, quizás tendría que replantearse que hasta que consiga ser una carrera World Tour tiene que tener una partida de presupuesto para pagar a una estrella. Es que sabemos que estas cosas pasan y no es un tabú, que muchas carreras pagan a los grandes corredores para que vayan a correr. A mí no me parece nada malo, ¿eh? Y lo entiendo porque al final a ellos les devuelve esa inversión en publicidad y en exposición. Pero a lo que me refiero es a que no sé si el espectáculo es ver a Vingegaard ganar arrolladoramente cada temporada en O Gran Camino. Creo que en la otra parte o la otra manera de ver la carrera también se saca buen beneficio. Obviamente todos, o sea, no es por ir en contra ni de O Gran Camino ni de mucho menos Ezequiel Mosquera, pero creo que hay muchas cosas que sin ser carrera World Tour pues hay que adaptarse y en ese sentido entiendo la parte negativa, pero es que tampoco queda mucho más de donde se pueda rascar. Alberto, ¿qué sensación te ha dado Van Aert en Kuurne, victoria de Philipsen, y en la Oblud, victoria para Warrens Hall, sábado y domingo, o domingo al revés, el domingo ayer la Kuurne y el sábado la Oblud? Lo digo porque hay quien dice ya por ahí que ya no va a volver, que no va a volver a ser el mismo Van Aert de hace un tiempo, etcétera. ¿Dónde nos situamos? Nos situamos en el lugar de la decepción, de estar un poquito decepcionados. Sí, porque, bueno, hasta él mismo ha estado decepcionado. Le he leído unas declaraciones que ayer en Kuurne sí que se encontró un poquito mejor, pero que el sábado en Omloop estaba cansado, estaba fatigado, no tenía piernas. Y le veo que en los sprints ya no logra desafiar a los grandes velocistas del pelotón. Y la verdad es que me ha extrañado porque viendo la cronoescalada que hizo en la Vuelta al Algarve el último día, en el que casi gana a su compañero Jonas Vingegaard, creía que la condición física de Van Aert estaba mejorando ilusionantemente. Pero claro, si en dos clásicas que se le adaptan tan bien no ha estado ni peleando por la victoria, pues a mí me decepciona un poco. Todavía le voy a dar el beneficio de la duda de que sus mejores momentos no han llegado, y que van a empezar ahora con las clásicas belgas, con la llegada del adoquín con un poquito más de dureza que las que hemos vivido este sábado y este domingo. Pero yo te soy sincero, y como tengo mucho aprecio a Van Aert, yo sí que veo que su carrera, con todas las comillas, está empezando a estancarse un poquito. No te digo que esté languideciendo, pero sí que le veo un cierto estancamiento a Van Aert. Al igual que Van der Poel tiene esos momentos de genialidad y le hemos visto, bueno, pues solo con recordar las cosas que ha hecho en San Remo, en el Mundial de Glasgow o en muchas ocasiones, pues te habla de que es un corredor con más brillo. Y por eso, como siempre sus carreras han ido muy, muy, muy cogidas de la mano, me decepciona y me duele un poquito ver cómo Van Aert poco a poco le veo que se va, que sus mejores días se van eclipsando. ¿Nacho? Yo pienso también un poco como Alberto, pero me agarro a su última Vuelta a España, que la verdad que fue sensacional. Recordar, con esas 3 victorias se tuvo que ir para casa el día de los Lagos de Covadonga por aquella caída, pero me agarro a eso para pensar que todavía
está vigente, ¿no? Son 30 añitos, el inicio ha sido decepcionante, hay que decir las cosas como son. Ayer había muchos tuits, ¿no? De Van Aert persiguiendo, da igual cuando leas esto. Y es verdad que tampoco, o sea, en muchas ocasiones, incluso estando en su mejor momento de forma, a veces se ha equivocado a la hora de leer la carrera, ¿no? Yo creo que su equipo tampoco estuvo bien, pero bueno, creo que ese ocaso, aunque ahora quizá vaya para abajo, todavía le quedan al menos un par de años de victorias y de estar fuerte y bien, ¿no? Yo me niego a pensar que todavía llega ese ocaso, que vamos a ver cómo responde también la cabeza, ¿no? Que no tiene que ser sencillo ser un ganador absoluto, o sea, ser alguien que ha conseguido 49 victorias en su carrera, que ha ganado 9 etapas en el Tour de Francia, por ejemplo, que ha ganado el Maillot Verde, que ha ganado 3 etapas en la Vuelta, etcétera, etcétera, la Amstel, Strade, Milán-San Remo, la ha ganado todo de alguna manera, y ahora ver que no te da, ¿no? Que no te da, que no estás donde tienes que estar, pero esperemos que le dé la vuelta y vuelva a ser competitivo, porque es uno de los grandes nombres, ¿no? De integrantes de ese famoso Big Six. Su carrera va ligada a la de Van der Poel y creo que a los dos les va la marcha y todavía tienen muchas opciones. Lo que sí creo que tiene que hacer es seleccionar muy bien su calendario, ver también qué pasa con el ciclocross, si les beneficia o no, y elegir bien para no fallar, ¿no? Va a estar en el Giro y en el Tour este año, en el Giro con Libertad, y no sé, a ver qué tal se le da la temporada de clásicas, pero creo que tiene que seleccionar muy mucho para poder conseguir victorias allá donde esté mejor. Un brevísimo apunte, Joan. Igual que te digo una cosa, también te digo que me encanta la humildad que tiene Van Aert de el día que no está bien, ponerse a trabajar como un animal. Lo vimos y tuvimos la suerte, Nacho y yo, de estar ahí in situ en Jaén, en Úbeda, en la clásica Jaén Paraíso Interior, cómo se dejó el alma para un compañero de equipo. Y eso sí que habla de que es un campeón, pero que no se le caen los anillos por currar para los demás. Y eso, a mí de Van Aert, me encanta, y se lo hemos visto también a Van der Poel en el Tour trabajando para Philipsen. Son estrellas mundiales que cuando saben que ellos no están para ganar, se dejan el alma por los compañeros. Y eso no es tan fácil en un campeón de la talla de Wout van Aert. Se sacrifican. Laura, no podemos olvidar las lesiones que ha tenido Van Aert también, ¿eh? Sí, además yo creo que él todavía tiene un poco fantasmas de la última caída de la Vuelta, ¿eh? Sé que está intentando dejarla atrás. Hemos visto bastantes entrevistas en las que habla de que, bueno, no han sido meses fáciles. Yo creo que algo puede haber de eso todavía a nivel secuelas o dolores físicos que todavía acarree, pero no me preocupa tanto a nivel de rendimiento. Lo que pasa que este fin de semana, tanto en Omloop como ayer en Kurne, se desgastó mucho en momentos en los que quizás no era necesario, es decir, creo que a nivel físico sí está en un buen estado de forma, quizás no el pico más alto de esta primavera todavía, pero bien como para poder ganar carreras. Pero me preocupa más otro tipo de cosas, como que le veo fallos de posicionamiento en momentos claves que no son típicos en él. A veces está separado del resto de su equipo, incluso tomar decisiones equivocadas a la hora de hacer ataques y demás. No sé si equivocadas o quizás demasiado aventureras. Es decir, ayer, por ejemplo, movió la carrera a falta de 80, de 50 más o menos. No sé, creo que estos días lo he visto un poco tenso. No sé, creo que hay un ingrediente por ahí que no sé si él lo puede tener controlado, el saber qué es lo que está fallando, entre comillas, pero también es cierto que el resto de bloques se emplearon mucho en que las carreras terminaran ayer como terminaron. Es decir, hay equipos que ya están un poco adelantándose a las decisiones de Visma, que sabemos que es de los más potentes, pero, por ejemplo, Alpecin ayer corrió súper bien para que ganara Philipsen. Entonces, en ese sentido, me preocupa más el tema de, sobre todo, la posición, de que ayer, por ejemplo, lo vi mucho tiempo en la parte trasera del grupo, y eso es raro en él. Y creo que hace cosas raras, Laura. Sí, últimamente... Es lo que más me ha llamado la atención, porque hay veces que lo esperas ahí en la segunda fila y de repente está en la última parte del pelotón y dices, ¿pero qué haces ahí? Si viene este adoquín o viene... Entonces, y riesgo es un poco de caída. Más lo que me llama la atención, más que el rendimiento. Sí, no es el mejor estratega del mundo, ¿eh? No lo ha sido a lo largo de su carrera. Yo creo que tiene más piernas que victorias en su palmarés, y es porque
pues bueno, yo creo que hay un punto innato, ¿verdad? Hay ciclistas que saben leer perfectamente las carreras, el momento clave, dónde atacar, dónde guardar, y Van Aert yo creo que muchas veces se ha equivocado tácticamente, en momentos en los que tenía muy buenas piernas, no ha ganado. Bueno, yo creo que eso ya no lo va a mejorar, pero bueno, que le quiten lo bailado, que antes ha recitado Nacho su palmarés y para sí lo quisieran casi todos los ciclistas. Nos tenemos que ir. Os voy a hacer una pregunta que voy haciendo cada semana. Y viendo las últimas declaraciones de Pogačar en RMC, estoy obligado a volver a hacer la pregunta. Pogačar, ¿sí o no en París-Roubaix? ¿Dónde estáis en estos momentos? Alberto, que ya veo que ríe por ahí de fondo en Pie Deportiva. Alberto, ¿qué? ¿Sí o no? Estoy 100% seguro de que va a ir a Roubaix. Yo también. Yo ya también. estoy ahí. Yo estoy en el barco. Tú también, ¿eh, Nacho? Ya no Yo hace falta también, que todos. Es que al final, cuando el río suena, agua lleva. Yo creo que no se ha querido mojar esperando un poquito hasta el final, lo mismo que ocurre con la Vuelta a España, ¿no? Pero vamos, una vez que estás ya ahí y esas declaraciones, incluso a Urska, su pareja, el otro día le vimos como regateaba mejor que Ronaldinho, ¿no? Así que yo creo que va a estar seguro y es una de las grandes noticias de la temporada, ¿eh? Laura, ¿me vas a pinchar el globo? Yo creo que hay un 50% de probabilidades de que vaya, pero solo lo confirma si gana Milán-San Remo. O sea, si gana Milán, va. Sí, yo creo que sí. Si no, no va. Yo creo, es que no lo sé, es una carrera muy difícil. Yo creo que es un poco más el hecho de, bueno, si gano Milán ya la gente va a estar arribísima conmigo, entonces ya solo me queda ir a París-Roubaix y si no gano París-Roubaix no pasa nada porque he ganado Milán, ¿sabes? Entonces es como que me parece un poco el colchón para todo este hype que nos está haciendo estos días. ¿Os imagináis que este loco de la bici va a París-Roubaix y gana? O sea, es que Sí, yo sí, de me lo verdad imagino, claro que me lo imagino. sería la leche. Todos, Bueno, no lo imaginamos, está loco. sí, está loco, es que está loco, es una pasada. Bueno, en fin, compañeros, un placer como siempre. Gracias, Laura, un abrazo bien fuerte. Gracias, Joan. Alberto, lo mismo, cuídate mucho, crack. Un abrazo para los tres. Nacho, un placer escucharte por aquí por Escapa. Venga. Hasta luego, no te fallo más, lo prometo. Bueno, tranquilo, un abrazo fuerte. Cuidaros mucho. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós.